nuestra mente, nuestro cerebro, esta máquina que tenemos aquí arriba, que es la que nos permite que todos los días nos despertamos con nuevas ideas, con cambios, con ganas de hacer cosas. Pero a veces esa mente también nos pone un parado o a veces esa mente nos pone obstáculos, pero no es la mente, eres tú. Y de eso voy a hablar hoy. Bienvenidos a Chicanol Podcast. Yo soy Laura Termini. Gracias por estar aquí en esta comunidad. Acuérdate de siempre suscribirte, comentar y compartir, porque no crecemos si tú no eres parte de nosotros. Y estoy súper emocionada hoy de tener un invitado especial, Leo Trecci. Primero porque nos conocemos hace mucho tiempo, pero es la primera vez que yo lo entrevisto, así que esto me encanta. Leo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Muchas gracias por tenerme acá. Te voy a hacer la presentación. Leo Trecci es emprendedor, experto en programación neurolingüística y CEO de The Brains Bunch. The Brains Bunch. The Brains Bunch, quien lleva más de 20 años ayudando a empresarios a vencer sus propias barreras mentales y alcanzar el máximo potencial. Pero más allá de eso, también es un emprendedor digital de noticias, o sea, tiene su propio show, es un tipo, pero de primera. Como todos nuestros invitados acá, que trato de que siempre dejen lo mejor. Estás lanzando un libro, ahora vamos a hablar de eso, pero entremos en el tema de la mente, que me apasiona, Leo. ¿Cómo empezaste tú con eso y cómo ha sido este proceso? Mira, yo siempre he sido apasionado por entender cómo funciona la mente y por qué unas personas consiguen las cosas mucho más rápidamente que otras. A través de uno de los programas que tengo, que es Negocios y Marcas, he entrevistado a montones, de más de 150 personas. Bueno, tú estuviste en mi programa y empecé a darme cuenta que habían ciertas coincidencias entre las personas que tenían éxito y estaban muy relacionadas con la forma como miraban al mundo, cómo se comunicaban con ellos mismos. Y dije, yo tengo que estudiar esto, tengo que ver cómo este fenómeno de verdad marca una huella en la gente. En unos sí y en otros no. Todos nacimos para ser exitosos, pero hay algunos que controlan su mente y otros dejan que su mente los controle. Entonces me puse a estudiar programación neurolingüística. Yo tengo 10 años con la agencia, una agencia de marketing digital, y después de que estudio programación neurolingüística, comienzo a incluir en todo lo que hacemos el estudio de la mente humana para poder entonces llegarles, tener el ADN real de esos clientes de mis clientes. Entonces, bueno, eso, digamos, me ha venido apasionando y ahorita lo tengo en todo. Ahora tengo otro podcast también que se llama Par de Mentes, donde hablamos de eso. Lo vi. Ahora escribí el libro y yo digo, y a mí la vida me cambió. O sea, ¿empezaste a aplicarlo a ti mismo primero o descubriste a través de las demás personas? Qué lindo, porque es un trabajo como en conjunto. Claro, fue las dos cosas. Okay. Yo en ese momento yo consideraba, o yo siempre me he considerado una persona que es como dicen esas de echado para adelante, ¿no? De esos que se les ocurre una idea y no se detiene y voy y la busco. Sin embargo, tenía un montón de cosas, de monstruos y de emociones en el pasado mío que no me permitían seguir avanzando. Entonces llegó un momento que me sentí un poquito estancado, ¿no? Decía, ¿por qué no termino de crecer? ¿Por qué no termino de como emprendedor ir un paso más allá? Incluso con los niveles de ganancia, o sea, incluso con lo que es el dinero. ¿Qué pasa con mi relación con el dinero? ¿Qué hay en mi mente que no me permite, digamos, ser abundante? Ser más abundante de lo que ya era, ¿no? Porque trabajaba muchísimo, tenía negocios exitosos, pero todavía eso no era correlativo con los niveles de ganancia que estaba teniendo. Y yo decía, ¿por qué está sucediendo esto? O sea, ¿por qué no me permito avanzar? Y descubrí que estaba muy relacionado con la forma como me comunicaba conmigo mismo después de que estudio programación neurolingüística. ¿Qué mensajes? No sé si tú lo sabes, pero nosotros hablamos con nosotros mismos por lo menos 77,000 veces al día. O sea, yo soy la... 77,000. A mí me dirán loquita, pero yo hablo todo el día. Aparte, siendo actriz, te podrás imaginar que estoy toco todo el día. Y es la manera más sana de conocerte. Sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa también, Laura? Que nosotros solemos tratar bien a la demás gente, pero a nosotros no nos tratamos igual. Entonces, estamos hablando con nosotros mismos, pero estamos todo el día diciéndonos cosas
que no debemos. O sea, diciéndonos que bruto eres, no lo vas a lograr, por qué hiciste eso, por qué pensaste. Que Entonces, fea estoy, tengo arrugas, tengo esto, el pelo lo tengo aquí, lo tengo... O sea, siempre con el negativo por delante. El negativo, lo que llama Margarita Pasos la loca de la casa, que le llama también Margarita eso, que es un pensamiento rumiante, repetitivo, pero que es incómodo, pero que te lo sigues haciendo y haciendo y haciendo y impide que logres alcanzar tus metas y tus objetivos. Entonces, una técnica para romper con ese círculo. Mira, una de las cosas que yo siempre trato de decirle a las personas a las que les hago coaching, a los clientes que tengo, incluso en marketing, porque uno está todo el día, digamos, como evangelizando. Yo estoy todo el día evangelizando con este tema de la mente, es trabajar el agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno trabaja el agradecimiento todos los días, uno se da cuenta de todas las cosas buenas que tiene. Por supuesto. Si no agradeces, no te das cuenta. Entonces, yo todos los días cuando me paro, agradezco lo bueno que va a venir y en las noches agradezco todo lo que me pasó durante el día que es positivo y todas las personas, por lo menos 5 personas trato de buscar que me hayan ayudado. Así sea, no sé, la persona que me atendió en el automercado que me dio una sonrisa, una persona que me dio una llamada telefónica y me terminó colaborando, un familiar, un amigo, tus propios hijos. O sea, es buscar quién contigo, por qué estar agradecido por el día que tuviste. ¿Qué pasa con eso? Cuando tienes un pensamiento de agradecimiento, comienzas a comunicarte diferente contigo porque te sientes merecedor de todo lo que te está sucediendo. Entonces, al contrario de lo que haces normalmente, de estarte fustigando, porque eso es lo que nosotros hacemos, fustigarnos por todas las cosas malas en lugar de felicitarnos por las cosas buenas, el pensamiento de agradecimiento te ayuda a ir teniendo una práctica positiva para eso, ¿no? Y yo siempre hablo de que cuando veo las redes sociales y la gente hace el hashtag que si la tóxica y esto, yo creo que lo peor que le puede pasar a uno es cuando uno mismo es el tóxico con uno mismo. Sí. O sea, o la tóxica soy yo. Así porque mismo yo creo que eso es lo que no permite que primero veas the big picture, que veas todo lo que está pasando a tu alrededor y te quedas... Ojo, no te sientas juzgada, amiga. Todas hemos pasado por eso y creo que lo pasamos muchas veces. No es algo que se supera. Puede ser que si no estás pendiente y entrenado y espérate un momentico, tóxica. Tóxica, quédate ahí. No, espérate yo acepto que eres tóxica, tú existes. Espérame aquí al ratito un momentito que es hora de darle el paso a la buena. Es como tener el diablito y el angelito, ¿no? Así mismo es, ¿no? Y además uno tiene que también... digamos, no darle tanta importancia a ciertas cosas. A veces, no sé, estás, por ejemplo, haciendo una dieta y te saliste de la dieta, te comiste un dulce y después que te lo comes estás fustigándote. Fustigando porque te lo comiste, no debiste haber hecho eso, nunca cumples tu palabra, te es imposible hacer. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro empieza a recibir una cantidad de información, que esto es algo importante que entendamos. Nosotros nos comunicamos con nosotros mismos a través del lenguaje interno. Pero nuestro cerebro, todo lo que nosotros le decimos lo convierte en imágenes. Si yo te digo ahora que no pienses en un elefante rosado, tu cerebro coloca un elefante rosado. Entonces, el cerebro tampoco sabe de tiempo y de espacio. Por eso es que es tan importante que cuando nos hablemos a nosotros mismos, esas imágenes, el cerebro cree que están sucediendo. O sea, tú por ejemplo, tienes miedo o estás pensando en que vas a tener una reunión y que te va a ir mal en la reunión, el cerebro cree que eso está sucediendo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Libera una cantidad de toxinas hacia el cuerpo, te coloca en una postura física, inclusive te libera emociones, te engancha con cosas del pasado. Hace un montón de cosas porque creen que el cerebro cree que eso está sucediendo, ¿no? Me encanta que hables de eso del cerebro como tal, como órgano y lo que pasa, porque yo escucho muchos podcasts que tienen que ver con neurocientíficos, ¿no? Ajá, sí. Neurólogos también, médicos, que hablan de de lo que pasa cuando un pensamiento negativo, de todas esas cosas que se iluminan y se apagan en el cerebro. Sí. O sea, ya comprobado científicamente. El enganche al pasado, hablemos de eso. Bueno, es una de las principales cosas que no nos deja, que nos hace procrastinar, que no nos deja avanzar, que nos impide conseguir o ir detrás de nuestras metas. Hay varias emociones que están relacionadas con el pasado que si nosotros no las identificamos bien y sacamos de allí, en lugar de la emoción, esa emoción permanente que no te deja seguir un aprendizaje,
de eso que viviste, no importa lo que haya sido. O sea, hay cosas, digamos, que generan traumas mucho más profundos que otras, y hay cosas que, bueno, a lo mejor no estuvieron bajo nuestro control. Lo que nosotros sí tenemos el poder de decidir es si queremos vivir allí, en esa emoción, o si queremos tener un aprendizaje de eso, superarlo y seguir adelante. Entonces, el pasado, vivir en las emociones del pasado, no nos deja avanzar. Por eso que una de las cosas, uno de los capítulos que tengo en el libro está dedicado precisamente a esas emociones, a la culpa, a la rabia, al miedo, que de alguna forma no nos dejan avanzar, que traemos esa remembranza y decimos, no, yo no, digamos, la culpa es terrible. Eso es una creencia limitante, claro, ¿verdad? Esas emociones se terminan convirtiendo en creencias. Una creencia es algo que tú no puedes comprobar, pero en lo que tú estás seguro que es así. Porque viene del corazón también. Cuando tú tienes esa creencia, tú lo sientes aquí en el corazón, claro. Y entonces todo lo que actúas y lo que haces en la vida lo haces a través de esa creencia. Exactamente, es como un filtro, es como un lente. Sí. Yo digo, tú te pones unos lentes de distintos colores, entonces tú agarras y cuando vas a enfrentar una entrevista de trabajo, te subes y te pones los lentes del miedo. Entonces vas para la entrevista de trabajo temeroso porque tuviste una experiencia quizás en el pasado donde no te aceptaron después de que te preparaste muchísimo para un trabajo, o donde tú creías que ibas a ser la persona que iban a elegir para ese trabajo y no te eligieron y te sentiste triste, defraudado, y entonces eso te genera un miedo a conseguir exitosamente nuevas entrevistas. Entonces eso es un lente. O sea, es un metaprograma que uno tiene en la mente y que el cerebro, cuando relaciona que vas a hacer algo parecido, lo trae de vuelta y te conecta con una emoción. Y cuando te conecta con la emoción, te paraliza, o sea, te mete en esa emoción. Entonces, la única forma de lograr que eso cambie es superando eso. Ahí, dentro de la programación neurolingüística, técnicas como el Timeline Therapy, que es una terapia, digamos, es como una hipnosis despierto. Es una terapia que te permite ir hacia atrás, hacia todos esos momentos en los cuales se originaron esos miedos. El psicoanálisis también lo hace. He tenido psicoanalistas porque yo soy una persona, Leo, que yo sí he tenido terapia, Dios mío. Y que usted quiere investigar qué terapia he tenido yo, usted pregunte. Sí. No, el psicoanalista también usa ese tipo de terapia, porque yo lo he hecho. O sea, te acuestas cómodamente, él te va llevando otra vez, te lleva un momento, tú estás despierto y te lleva ese momento de trauma y lo repite y vuelves y otra vez. ¿Es parecido? Es parecido a eso. De hecho, se basa precisamente en la Gestalt. O sea, esa técnica se basa en la Gestalt. Y básicamente lo que hace es que te elevan en tu línea de tiempo. Es decir, te hacen una hipnosis despierto donde te hace mirar todo como desde arriba, elevado. Empiezas a ir hacia atrás en el pasado. Bajas al momento en el que te sucedió eso. Vives con profundidad lo que te sucedió y después te sacan en una técnica que la PNL se llama desasociarse de la emoción, para que puedas ver lo que está sucediendo sin la emoción, sino con el aprendizaje. Entonces, ¿qué hace? Te saca, te vuelve a meter, te saca, te vuelve a meter, hasta que cuando entras ya no sientes absolutamente nada, porque ya descubriste cuál fue el aprendizaje para ti de eso. Entonces te empiezas a dar cuenta de cosas como que, bueno, yo tenía una profunda rabia con mi padre o con mi madre porque en algún momento de mi infancia me trató de una u otra forma que yo no he podido superar, y después entonces que haces esa terapia, vas a la línea de tiempo, te das cuenta de que tu padre no tenía más herramientas que esas. Y lo perdonas y la perdonas. Y lo perdonas porque te das cuenta además que eso que hizo tu papá lo estaba haciendo quizás desde el amor. O sea, porque era lo mejor que sabía hacer. Entonces, al darte cuenta de eso, recibes un aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje? El amor de tu padre. Entonces, transformas una emoción que era negativa en otra positiva y el metaprograma se archiva y no vuelve más. O sea, así funciona el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro trata de volver a acceder a ese recuerdo del pasado que te traía esa emoción... Tú vaciaste esa gavetita ya. Lo vaciaste. Es una gavetita que se abrió, la vaciaste y ya cuando el cerebro va, aquí no hay nada. Ya no hay una relación de esa emoción con ese momento. Entonces simplemente es tan efectiva la técnica que cuando le preguntas a la persona ¿qué sientes ahora cuando ves esto? ¿Qué te sucedería o cómo te sentirías si te pasara algo parecido a eso que te pasó?
la persona te dice, no tengo acceso a la emoción. O sea, la persona no tiene acceso a la emoción, no logra tener acceso a la emoción. Es increíble, es prácticamente lo que se llama un reseteo emocional. Me encantan, aparte, todas estas tipos de técnicas, porque me Sí. parece que tú que me estás escuchando aquí, nos estás viendo, tienes herramientas fabulosas para aprender y se puede ser feliz. Sí, es una decisión, porque hay mucha información ahora y creo que cualquier información que te empiece a mover, Leo, ¿verdad? Si estás Sí. todavía estancado, esa emoción que diga, déjame ver qué puedo hacer, déjame ver el podcast, déjame escuchar a fulanito de tal. Cualquier ayuda que uno pueda tener es un Todas. pasito hacia adelante al cambio. Sí, lo que yo siempre digo es que el comienzo de todo es ser consciente. O sea, el comienzo de todo es poder darse cuenta y decir, esto que estoy sintiendo es miedo, me está manipulando a través de la culpa, porque también eso sucede. Y el miedo, háblame Ajá. del miedo, porque el miedo es una emoción tan poderosa. El miedo sí te paraliza, pero cuando aprendes técnicas, el miedo puede ser un avisito que te diga, espérate un momentico ahí, métete ahí. O sea, Sí. yo, por ejemplo, ya me conozco tanto que cuando algo me da mucho miedo, yo digo, ya va, Laura, espérate un momentico. Tóxica. ¿Qué es lo que me quieres decir del miedo? Le digo, ok, tóxica, espérate un momentico. Y me escucho y a veces me ha dado hasta la fuerza para hacerlo, hasta con miedo. Claro, el miedo también puede ser un gran movilizador. Incluso parte de lo que nosotros hacemos en el neuromarketing, muchas veces para la venta de algunos productos, es movilizar a la gente a través del miedo a la compra de un producto. O sea, realmente el miedo puede ser un movilizador. Lo que está mal es vivir en constante miedo. ¿Por Vale. qué? Todas las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones están ahí para mostrarte algo. Si tú sientes una emoción en algún momento por algo, es porque hay algo en ti que te está indicando a que hay algo que tienes que trabajar. Hay algo, ¿qué es lo que sucede? Está en ti o trabajarlo o decidir vivir en esa emoción. Entonces el miedo es una emoción muy particular, porque el miedo es una emoción que nosotros llamamos una emoción del pasado y una emoción del futuro. ¿Por qué? Está en dos tiempos. Está en dos tiempos, y te explico por qué. Tú puedes tener miedo a un evento futuro, a algo que va a suceder, basado en algo que te pasó en el pasado o simplemente porque tienes la creencia de que algo malo te pueda suceder en el futuro con algo. Por ejemplo, miedo por ejemplo, en el tema del trabajo, miedo a tener una pareja estable. Ok. Porque la gente dice, bueno, entonces esto, tienes una concepción, una creencia de que en el futuro, si tienes una pareja estable, estas son cosas que están allí que uno no se da cuenta. Puede sucederte lo que le pasó a tu mamá, que la engañaron, o lo que le pasó a tu papá, que la mamá decidió irse y abandonar al papá. Entonces, que tú veías que era una familia que estaba muy cohesionada y de repente se fracturó. Entonces, tú no quieres volver a vivir eso. Eso está todo metido en tu mente. Y entonces tienes miedo a que suceda en el futuro. En la gavetita vas metiendo basura. Claro, vas metiendo la basura. O puede ser creada. Puede ser que haya sido criado o hasta por una maestra que te haya fomentado mucho el miedo a algo. Miedo a los gérmenes, por ejemplo, Ya. que a veces sucede. Miedo a, no sé, a montones de cosas, a fracturarte una pierna en un deporte. O sea, hay ciertas cosas que uno no sabe por qué le dan miedo, porque uno no vivió ninguna experiencia, pero han sido creaciones, porque el cerebro, como yo te digo, como te lo venía diciendo, se crea las imágenes de las cosas que te dicen y el cerebro hace que las vivas. Por eso es que, por ejemplo, hago aquí una acotación, la mejor forma, por ejemplo, de eliminar el miedo o la fobia a montarse en un ascensor es imaginarse muchas veces que te está montando en el ascensor. La fobia a hablar en público o el miedo. Imaginarte, no hacerlo, sino imaginarte. El miedo a hablar en público. Por eso es que te dicen practica frente al espejo. Claro. No es porque lo vas a hacer cada vez mejor porque practiques frente al espejo, es porque tu cerebro cree que ya lo has hecho muchas veces. Entonces te libera y te deja el paso libre para que cuando te toque hacerlo, dice, no, pero si esta persona ya ha hecho esto cientos de veces, es un experto en esto de hablar en público. Y realmente no es eso, realmente es que el cerebro cree que ya lo hiciste muchas veces. Eso me parece hermoso como una práctica para fobias, como dices Sí, tú. claro. También inclusive como una práctica para ir alcanzando ciertas cosas en la vida, ¿cierto? Totalmente. Y hablando de alcanzar y de superar, quiero hablar eso, de superación y ese control mental y eso
creo que es lo que tu libro, lo voy a agarrar aquí. Sí. Gánale a tu mente. Sí. Qué maravilla. Leo, me encanta la portada porque es que soy súper fan de todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Sí. Cuéntame eso, la superación a través de todo ese aprendizaje que tú has tenido de tus invitados en el show, Sí. de tu propia experiencia y también de haber estudiado, por supuesto. Este libro, cuéntame. Sí, bueno, este es el primer libro que escribo, es un libro que está hecho para que lo pueda leer desde un adolescente hasta un matemático. O sea, está escrito de una manera muy sencilla. Hay personas que me han dicho, Leo, me lo leí en 4 horas. O sea, Yo voy a hacer una de esas porque yo leo rápido y lo vuelvo a leer. Está muy fácil de leer. Sí. Sin embargo, el libro tiene 7 capítulos y en cada capítulo hay un ejercicio. Ah, me O encanta. sea, es un libro que es muy personal porque en cada capítulo te explico algo. En uno te explico las emociones del pasado, en otro las emociones del futuro, en otro los valores, las creencias limitantes. O sea, hay cada uno hasta que finaliza con la construcción de un objetivo SMART. Ok. ¿Por qué? Porque uno de mis... Bueno, yo he estado muy focalizado en atender empresarios, emprendedores. O sea, básicamente es lo que hago. Soy también vicepresidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana. O sea, lo mío está muy por el lado del empresario. Que ese empresario, que al final somos todos empresarios, yo soy una empresaria digital, tiene muchas dudas y tiene, sobre todo cuando es un inmigrante. Y yo Sí, creo, me imagino que es lo que tú más Hay has visto en montones esa de cosas. práctica. Bueno, allí en el libro tengo ejemplos para inmigrantes. Claro, es que Mira, es cuando uno llega, importantísimo. y basados también en mi propia experiencia, cuando llegué aquí, me dijeron, olvídate de todo lo que tú eras. El primer error. Sí, sí. Aquí tienes que empezar de cero. Entonces te encuentras con personas con unos conocimientos espectaculares que están haciendo cosas y que entran en una especie de rueda de ratón haciendo cosas que no tienen nada que ver con su grado de experticia y con el talento que tienen. Y es que Tú sabes cómo, que para ser exitoso... cómo destruyes tu persona que tú la tuviste en tu país durante 20 años o 30 años y te vuelves a construir. No puedes. Lo que cambia es el contexto. Pero la persona es la misma en otro contexto. Ojo, hay gente... A mí me ha ido mucho mejor aquí en Estados Unidos que en Venezuela porque el contexto de cómo están acostumbrados a suceder las cosas en Venezuela no pegaba con mis valores. Y eso puede pasar claro. con muchas personas. Y por eso es que ves que ahora que ha habido una migración tan masiva de venezolanos, te das cuenta que hay muchos triunfando por todo el mundo. Tenemos una cantidad de CEO, presidentes de empresas, o sea... No solamente emprendedores, también en unos cargos y en unas cosas increíbles en todo el mundo. ¿Es por qué? Porque eran personas que sus valores no hacían match con el contexto. Entonces... Que eso puede pasar en cualquier país, en cualquier cosa. En cualquier situación actual. Por ejemplo, si tú estás en un trabajo que no tiene que... Eso me pasó a mí en la radio. Todo lo de mi alrededor para mí era... un ambiente que no tenía nada que ver conmigo. Y para mí brillar ahí fue súper difícil. Brillé, pero al final me terminé quemando. Te costó mucho. Me costó muchísimo. Claro, porque el contexto... Y uno tiene que también saber identificar eso. Cuando el contexto no está relacionado contigo. Ojo, uno también puede hacer una cosa que también le explico ahí en el libro que se llama licitación de valores, que es tratar de moldear los valores que uno tiene o cambiarles la organización, porque uno tiene escala de valores, cambiarles la organización para que puedan ser más favorables en el contexto. Eso también se puede hacer. Quiero leer algo. Exploremos juntos el fascinante mundo del cerebro y desmitificaremos lo que consideramos realidad. Eso me encantó, porque Sí. es que todos nosotros tenemos un ego tan grande que pensamos que la realidad que tú estás pensando ahorita es la realidad que es para siempre. Y es que nada es permanente. No solamente nada es permanente, sino lo que es la verdad para mí no es la verdad para ti. O sea, este momento que nosotros estamos viviendo ahora, en este preciso Sí. instante, es una realidad distinta para mí que una realidad distinta para ti. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, biológicamente, no estamos en la capacidad de analizar toda la cantidad de bytes de información que están afuera. Somos limitados. No, y por eso es que siempre después te recuerdas de las cosas. Ah, tal cosa, tal cosa. Yo hablaba con una amiga, sobre todo después de leer tanto sobre el pasado, presente y futuro, porque aparte yo soy súper fan de sci-fi. Ajá. O sea, soy así una loca, una nerd, que me encanta todo lo que tiene que ver con el futuro, Sí. AI, sci-fi. Y yo decía, es que el pasado se puede cambiar. Yo lo he experimentado, Leo, te lo juro. No es que
O sea, tú me dirás, estás loca. Sí, no es que vas a hacer un viaje... No es que voy a hacer un viaje astral. Bueno, nos podríamos ir por ahí, por ese lado. Nos podemos ir por el viaje astral. Sí. Pero no nos vamos a ir por ahí. Pero vamos a hablar de programación, de programación del cerebro. ¿Cómo puedo cambiar el trauma en esa realidad del pasado? Yo me fui a ese trauma de la radio y empecé a analizar cómo me sentí en ese momento. La Laura que estaba en ese momento viviendo, yo la validé, le dije, tienes razón. Pero la Laura de hoy, del presente, veía ese momento como una pendejada. O sea, ¿entiendes? Claro, sí. En ciertas cosas yo dije, yo viajé al pasado, la veo, digo, Laura, te valido, sí, pero es que ya no es tan grave, ya te pasó, ya. Entonces, para mí, yo cambié el trauma del pasado. Sí, bueno, pasa mucho cuando uno tiene, por ejemplo, miedos a afrontar situaciones que después de que las situaciones pasan y uno crece como persona, uno dice, ¿por qué me costó tanto hacer esto? O sea, ¿por qué me costó tanto decirle a tal persona tal cosa? ¿Por qué me costó tanto renunciar a ese trabajo? Porque hay veces que es más difícil desapegarse que conseguir las cosas. Entonces, a veces uno... entra en situaciones de las cuales es muy difícil salirse precisamente porque está motivado por todas esas emociones que lo hacen permanecer allí, sobre todo las emociones relacionadas con el miedo y por supuesto relacionadas con la culpa, ¿no? Salir de personas tóxicas que no... Porque, a ver, todos nos merecemos tener al lado personas vitaminas, pero cuando nosotros tenemos ese lenguaje o esa comunicación con nosotros mismos que es muy negativa, por lo general, lo que atrae son personas tóxicas, personas que refuerzan... Que estamos en la misma vibración, en la misma energía, que estamos, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque el cerebro te valida cosas que no tiene que validarte, te valida cosas que no son las que realmente necesitas para tu vida. Cuando tú estás pasando por un momento, por ejemplo, difícil económico y no logras ver sino, digamos, la necesidad... ¿Qué hace el cerebro? Te hace ver necesidad por todos lados. Te hace ver facturas por pagar, te hace ver... Y te imposibilita... Eso es lo que uno llamaría sincronía, pero no es sincronía. Al final es el cerebro viendo lo que tiene que ver. No, al final es el cerebro viendo lo que no debería ver. Es el cerebro controlándote. Por eso es que yo le llamo a este libro Gánale a tu mente. Claro. Salir de la mente. Claro, biológicamente nuestro cerebro está, digamos, cuando como especie humana... empezamos a desarrollarnos y el cerebro empezó a desarrollarse, nosotros necesitábamos escapar de situaciones difíciles por nuestra vida. Y eso no ha cambiado. O sea, nuestro cerebro es muy prehistórico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cerebro siempre va a tratar de ponerte, o digamos, mostrarte situaciones que te den miedo, o sea, de protegerte. Es realmente lo que hace el cerebro. Si nosotros no entendemos que nuestro cerebro está biológicamente creado de esa manera. O sea, no hemos evolucionado. Al final el cerebro no ha evolucionado para ir a la velocidad que vamos ahora. Y con la inteligencia artificial ahora y todas las imágenes que recibimos diariamente, ¿cómo lo ves, Leo? Bueno, eso también lo te incluyo en el libro. En el libro incluyo lo que se llama la gratificación instantánea, que es en uno de los capítulos, y es como en lugar de trabajar la voluntad, que es algo muy importante para nosotros, la voluntad es realmente lo que fortalece el cerebro. La mejor forma de ganarle a la mente es con la voluntad. La mejor forma de ganarle a la mente es, si nos gusta una serie de Netflix, no ver los 12 capítulos el mismo día. Porque eso, antes no nos pasaba eso. Antes teníamos que esperar una semana para ver y eso es voluntad. No es no comprar todo lo que se te antoje en Amazon. Exacto. Bueno, consumo de pornografía, el TikTok, el Reel. O sea, todo eso es gratificación instantánea. ¿Qué hace eso para nuestro cerebro? Les da digamos, un golpe de dopamina. Y cuando uno está estresado, uno lo hace relajarse. Pero mientras más le das esos golpes de dopamina instantáneos, el cerebro va perdiendo la capacidad de autorregular digamos, Bueno, estamos en una sociedad que cada día le cuesta más autorregularse. Sí, mira, Marian Rojas de Tapé por lo menos lo dice. La amo con todo mi corazón, del corazón hermoso. Algún día la voy a entrevistar. Bueno, ella, ojalá, Dios quiera que puedas hacerlo. Ella dice algo que es muy cierto. Ella pasó de tener pacientes tratándolos por drogas regulares a tener jóvenes que los está tratando porque no pueden, o sea, se hacen encima por no dejar de ver TikTok, por ejemplo. Es decir, se convirtió, es una droga
real, es algo claro, real. porque es el mismo consumo de dopamina, es lo mismo que hacía la droga, es un momento de placer instantáneo cuando te sientes, por ejemplo, o mal, o deprimido, o triste, o cansado, o sientes que las cosas no están yendo bien, te das esos golpes de dopamina o de oxitocina instantáneo que deberías hacerlo de otra manera. Hay cosas que son mucho más... hacer ejercicio. Más gratificantes y más duraderas, Esto ¿no? que tú y yo estamos haciendo ahora, nosotros somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales. Una de las mejores cosas que podemos hacer si queremos tener, digamos, sanidad y paz mental es conversar atentamente. Que eso es una cosa que se ha perdido mucho por el uso del celular. Vas a comer con alguien. No, y mandas un texto, ahora son todos textos y ahora si llamas a alguien por teléfono, la gente, pero how dare you, ¿por qué me estás llamando? Sí, o sea, todo es por texto y se ha perdido la parte emocional, el toque, inclusive. Bueno, o sea, abrazar a una persona por 7 segundos, exacto. por más de 7 segundos, conversar con una persona atentamente, es decir, que haya feedback, que haya preguntas y respuestas. Todas estas cosas generan la misma cantidad de oxitocina y dopamina como si fueras al gimnasio, por ejemplo, por una hora. O sea, que tú y yo estamos haciendo, aparte de este show para ustedes, estamos nosotros mismos ejercitándonos. Exactamente. Y las personas que nos están viendo, si están viéndonos atentamente sin romper el ciclo con el celular y todo eso, están también ejercitando la mente, están ejercitando la voluntad de la mente. Entonces, me gustó eso, la voluntad de la mente. Sí, sí. Y esa es la mejor forma de ganarle a la mente, es fortaleciendo la voluntad. Y parte de ello es tratar de restringirse cosas, de restringirse el uso de las redes sociales. Aunque yo las amo, a mí me encantan las redes sociales, pero yo no estoy todo el día pegado a las redes sociales. Hay que tener el tiempo. Y hablando de tiempo, mira este tiempo que tengo aquí. Se nos Ajá. acabó. No se nos ha acabado, pero okay. vamos a hablar mitos y realidades. Ok. Que te voy a hacer unas preguntitas y tú me vas diciendo. Seguro. ¿El poder de la mente es suficiente para superar cualquier obstáculo físico? Sí, totalmente. ¿Lo has comprobado? Sí, con la mente se puede lograr todo lo que querramos. Todo lo que queramos. Incluso sanarse. Incluso sanarse. Sí, de enfermedades que uno creería que no puede. La postura física, algo que me encanta porque uno está siempre enfrente de una cámara, ¿no? ¿Influye en la confianza del éxito personal? 100%. Hay 2 formas en las cuales tú puedes cambiar tu futuro. Sí, tú puedes hacer 2 cosas. Puedes o hacer un trabajo mental de hablarte a ti mismo, comunicarte contigo mismo antes de algo o de alguna meta que quieras lograr, o puedes cambiar tu postura física. Por ejemplo, algo que hacen mucho los futbolistas, que le llaman la pose del superhéroe cuando toca el momento de los penales. Okay. Eso es de PNL. O sea, eso es cambiar la postura, o sea, brazos a la altura de las caderas, los pies un poco separados, mirando un poco hacia la derecha y hacia arriba. Esa postura de superhéroe, como si fuera Superman. Hacer esa postura te cambia inmediatamente la forma como te sientes, el estado actual. O sea, te puede pasar de sentirte triste a sentirte empoderado. Es un poco lo que hago yo antes de una obra de teatro, salir al personaje, que adopto la postura del personaje. Exactamente. Es eso la mismo. postura también envía señales al cerebro que hace que el cerebro emita químicos que te hagan sentir diferente. Sí. Me encantó eso. Sí. Para alcanzar tus metas, primero necesitas aprender a controlar las emociones. Totalmente. Sí, totalmente. Las emociones... O sea, controlas la emoción y empiezas con el cerebro. O empiezas con el cerebro a controlar la emoción. No, bueno, es... parte y parte. Es parte y parte, sí. La verdad es que las emociones están directamente conectadas con los pensamientos y con el cerebro, como te hablé de los metaprogramas. No es caer en el juego del quién fue primero el huevo o la gallina, pero definitivamente sí es necesario aprender a controlar, más que controlar, a superar emociones que no te estén dejando avanzar. Porque la emoción no es tan bueno controlarla. La emoción siempre va a estar allí. Uno tiene que darle paso abierto a las emociones. Porque si uno se siente triste, uno tiene que entender por qué se está sintiendo triste y vivir la tristeza, porque por algo está allí. Es un mecanismo de drenaje que tenemos como seres humanos que es maravilloso. Lo que no podemos hacer es quedarnos en la tristeza para siempre. No podemos quedarnos en un proceso de duelo para toda la vida. Entonces, es más que controlarla, es superar la emoción. Una vez que logras superar un miedo, ¿no vuelve a aparecer?
No, totalmente, puede volver a aparecer. Sí, y hay que volver Claro. a tratarlo. Y claro, por supuesto. Sí, sí, sí. No estamos, somos seres humanos. Sería aburridísima la vida si todo estuviera resuelto. Puede ser que tengas un miedo que vuelva a aparecer. Y si vuelve a aparecer es porque hay algo que quedó allí que te está diciendo que te debes mejorar. Al final todo tiene que ver con el crecimiento de nosotros como seres humanos. Pero... ¿Has visto las últimas noticias que hay sobre toda la parte neurológica y todos los avances con los chips, esos que están Sí. poniendo en el cerebro? Ahora vi algo que hicieron la primera prueba de 2 personas dormidas comunicándose a través de sueños, compartiendo el mismo sueño. También, o sea, el cerebro conectado a una máquina, también conectada a la otra persona, compartiendo eso. Y lo último que vi también fue una persona conectada, una persona que murió, le quitaron el cerebro y sacaron el cerebro de esa persona y lo conectaron a máquinas, y las máquinas estaban todas conectadas a través de ese cerebro como una gran pila. O sea, ahí tenemos nosotros entonces el poder de esto que tenemos aquí. O sea, usar no solamente para la cabeza y para el cabello, sino para pensar y para reprogramarnos. Sí, totalmente. Somos yo creo que el ser humano en sí mismo, no solamente el cerebro, el cuerpo completo. Una pila. Sí, y tenemos un poder que todavía no hemos capitalizado ni al 10%. ¿Te pondrías un chip? No lo sé. Ah, yo lo pensaría No lo sé. también. Yo lo pensaría. No sé qué podría traer, por ejemplo, esto de que 2 personas estén teniendo el mismo sueño, esos intercambios de energía y de pensamiento. Porque si tenemos esas gavetitas llenas y tú tienes unas gavetitas llenas, ¿qué tal si compartimos esas y se vuelve el No, y rollo más grande, ¿no? recuerda que, como te digo, la realidad es distinta para todos, porque la realidad de lo que nosotros vemos o de lo que percibimos está modificada por nuestras creencias, por nuestros metaprogramas, por nuestras emociones. O sea, todo lo que nosotros vemos viene con un filtro. No es la realidad. O sea, Exacto. no es la verdadera realidad. Nadie, ningún ser humano, no existe nada sobre la Tierra. Dios, creo que es el único que es omnipresente, es el único que podría saber en realidad lo que sucede afuera sin los filtros de lo que nosotros tenemos adentro. O sea que yo lo pensaría. Convierte tus barreras en puentes hacia el éxito. Gánale a tu mente. Es el nuevo libro de Leo Trecci, quien tuve... Bueno, gracias por venir, por compartirlo conmigo, por compartirlo con esta audiencia, porque al final creo que en este podcast estamos para crecer juntos, Sí, claro. para poder aprender. No tenemos la verdad en nuestras manos porque es subjetiva, ¿verdad? Pero creo que podemos entre nosotros tener un gran intercambio, y eso lo podemos también lograr a través de tus comentarios, de suscribirte al canal, de escribirnos, de seguirnos en las redes sociales y apoyar el contenido que es valioso, porque al final también, no sé si estás de acuerdo conmigo, Leo, todo lo que uno ve y entra en ese cerebro, Sí. a través de esas redes sociales vemos cosas negativas, vemos muchas cosas, te empiezan a aparecer esas cosas negativas, como ya lo dijo Leo. Entonces, estamos aquí para eso. ¿Alguna frase o algún consejo en especial que les quieras dar a la audiencia? Sí, yo creo que lo principal es ser conscientes, tratar de detenernos en este mundo que vivimos ahora, que es tan agitado, y ser conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, y hacernos responsables de las cosas, no a los demás. Salir del papel de víctima, que es lo que no nos permite avanzar. Cuando nosotros vemos las cosas desde la víctima, siempre estamos buscando afuera culpables. Entonces es hacernos responsables de las cosas, para entonces, en lugar de tener culpables afuera, entender que afuera lo que hay son soluciones y poderlas encontrar. Entonces básicamente es eso, ser conscientes y ser responsables de nosotros mismos. ¿Dónde se consigue el libro? Amazon, lo pueden estar en Amazon. Hay 2 versiones, la versión del libro y la versión digital también está allí. Perfecto, para todos los gustos. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo show. Espero que este show te haya encantado y que te sirva para reprogramar tu mente. Yo estoy segura que vas a compartirlo y vas a analizarlo y vas a verlo una y otra vez. Hasta el próximo show. Bye bye.